Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lemar. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrangolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bien, arrancamos esta segunda edición de nuestros podcasts de Partida Doble, que van a estar en el sitio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, me acompaña el señor Oscar Cetrangolo. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Y lo tenemos al señor Andrés López con algunos quehaceres domésticos mientras hablamos acá, pero está bien, porque empezamos a meter dentro de poco, en este programa, vamos a hacer el Masterchef económico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No estaría mal. Yo sé que a Oscar le gusta mucho cocinar y cocina bien, porque he sido testigo directo de eso, pero bueno, yo también tengo mi impulso amateur. En este momento estoy vigilando una salsa de tomate. Pero bueno, perfectísimo. Estaría bueno incorporar, lástima que no hay todavía no se puede transmitir el olor, ¿no? Digamos, por los aromas por la web, si no podrían ahora oler el laurel que sale de aquí, por ejemplo. Espectacular. Seguro que se está quemando, ¿eh? ¿Sí? Bien. No, está perfecta. Muy bien. Mínimo no se va a quemar. ¿De qué vamos a hablar hoy, estimados? ¿Qué tema se les ocurre, además de la salsa de tomate en ciernes, podemos charlar? Hoy habíamos pensado, digamos, siguiendo la dinámica del podcast pasado, en donde hablamos de un tema de relativa actualidad, que es la discusión, que había sido la discusión de impuestos a las ganancias. Pareciera que el otro tema que nos ha ocupado bastante, o por lo menos ha ocupado bastante las páginas de los diarios y los programas de televisión, es esta disputa alrededor del Mercosur, ¿no? Disputa Sí. que desde los que no conocemos tanto el tema, no sabemos si es una disputa que tiene que ver con cuestiones estrictamente productivas, presiones empresariales, políticas, geopolíticas o lo que sea. Y como Andrés de esto sabe bastante, creo que es una buena oportunidad para repasar un poco cuáles son las raíces del conflicto y hacia dónde podemos ir. ¿Te parece, Andrés? Sí, después quizás en algún momento del año podemos sumar algunos amigos de la casa que también han trabajado y salió de hecho quizás algunos oyentes han visto en El Economista, por ejemplo, salieron varias notas interesantes de gente que ha estado en nuestro programa, colegas y amigos como Ricardo Carchoffi, Juan Carlos Salac, Roberto Bouzas y otros, ¿no?, que han opinado. Sí. A ver, para poner en contexto, fueron los 30 años, ¿no?, de festejo, comillas, que no digamos, no fue demasiado, fue como una fiesta de cumpleaños de una película italiana donde todos terminan a los botellazos, más o menos, ¿no? Sí. Me hizo acordar de cuando veíamos películas, Oscar también es fan de los 60, de los 70, ¿no? La comedia italiana, en fin. Alberto Sordi. Claro, Sordi, Gafa, Tognazzi, bueno, en fin, altri tempi. Y claro, pero esto no fue un exabrupto de algo que se les ocurrió esa mañana y algún presidente apareció cruzado, sino que son
problemas que se vienen acumulando de hace décadas, ¿no? En realidad, hacemos un poco de historia, el Mercosur nació como hijo de los acuerdos Argentina-Brasil de mediados de los 80, que tenían más una finalidad política económica, los que firmaron Sarney y Alfonsín. Oscar se va a acordar bien, ¿no? Eran Sí, claro. protocolos sectoriales que tenían la finalidad de aventar, de que Argentina y Brasil fueran amigos y de aventar esas viejas hipótesis que hoy parecen como fantasiosas de guerras, conflictos militares entre Argentina y Brasil. Y el contexto de los 90, de la apertura, etcétera, se firmó el Mercosur como un proyecto ambicioso de, no solo, para los oyentes que no conocen la distinción, el Mercosur se propuso ser no solo una zona de libre comercio, en donde entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay los bienes fluyeran sin aranceles internamente a través de la frontera, sino una unión aduanera, que es, por ejemplo, como la Unión Europea, para poner una distinción, el NAFTA en Estados Unidos, Canadá, México, es una zona de libre comercio, ahora se llama USMCA, pero con Trump lo renegociaron, pero bueno, es el mismo tratado remozado. La Unión Europea es una unión aduanera. ¿Qué es una unión aduanera? Que hay arancel externo común, es decir, todos los países tienen la misma estructura de arancelaria frente a los terceros. Y de hecho, 30 años después, el Mercosur es una zona de libre comercio con algunas excepciones. Por ejemplo, el comercio entre Argentina y Brasil, para decir algo grueso, de autos está regulado, ¿no? Hay cuotas, Norberto seguro eso lo sabe bien, ¿no? Digamos, sí, no es que sí, se puede sí, comerciar autos libremente entre las fronteras, sino que está sujeto a cupos y hay lo que se llama, sí. ¿no? Digamos, hay una compensación de cuántos autos puede exportar Argentina, Brasil, etc. Y casi varía minuto a minuto, ¿eh? Hay un minuto a minuto como, no sé, Claro, se puede variar de un mes a otro 2 veces. es lo que llamamos comercio administrado elegantemente, y Claro. el arancel externo común está lleno de perforaciones, en donde en la práctica no todos los países tienen el mismo arancel. Ahora, ¿cuál es el foco del conflicto más reciente? Es que Argentina, en este nuevo gobierno, ha adoptado una actitud más renuente con las negociaciones con terceros países. El Mercosur prácticamente no tiene acuerdos con ningún otro bloque del mundo, tiene algún acuerdo con Israel y con algún otro país puntual, pero el primer gran paso se dio cuando se firmó el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? En el 2019, en donde los 4 gobiernos estaban más o menos alineados con ese modelo de apertura del Mercosur, que significa, bueno, que el Mercosur tiene acceso al mercado de la Unión Europea, los países de la Unión Europea y el Mercosur, los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más o menos estaban alineados e interesados en eso. Luego el gobierno de Argentina cambia y plantea algunas resistencias, pero además a la Unión Europea también le bajan el pulgar a algunos países por el tema ambiental en Brasil. Eso puede ser excusa o no, pero eso es, ¿no? Lo que se dice, así que eso quedó congelado. Y en este contexto, los 3 socios de la Argentina están viendo de plantear otras negociaciones con otros terceros países, y la Argentina en general está adoptando una posición más, digamos, de reticencia a esto, y por lo tanto la opción que está hoy en la mesa es dejar de ser una unión aduanera y volver a ser una zona de libre comercio, ¿no? O mejor dicho, no volver a ser, porque nunca fue la intención del Mercosur ser una zona de libre comercio, sino rebajar el estatus de Mercosur a una zona de libre comercio, lo cual permitiría básicamente que cada país negocie con quien quiera, ¿no? Entonces Uruguay puede tener un acuerdo con Estados Unidos y Argentina no tiene nada que decir, genial. Y por otro lado, los demás países están interesados en bajar los aranceles frente al resto del mundo y la Argentina no, o lo quiere hacer más lentamente. Entonces, el desmantelamiento del arancel externo común permitiría 2 movidas. Brasil, Uruguay y Paraguay quieren bajar los aranceles frente a terceros países, lo pueden hacer sin que la Argentina los imite. Si Brasil, Uruguay y Paraguay quieren negociar con Estados Unidos, con Japón o con la India o con quien fuera un acuerdo de libre comercio, lo pueden hacer. ¿Problemas para la Argentina de este escenario? O sea, ¿por qué la Argentina se resiste a esto? Básicamente porque la Argentina tiene una industria que es muy importante en términos de empleo todavía, especialmente en algunas zonas, y es poco competitiva en general.
o hay sectores que quedarían muy expuestos a la competencia si hubiera una apertura más generalizada, por ejemplo, textiles, por decir algo obvio. Mientras que Uruguay y Paraguay no tienen una industria relevante, no tienen mucho que perder, y al contrario tienen para ganar vendiendo alimentos, por ejemplo, productos derivados de recursos naturales y otras cosas a otros países. Y Brasil, si bien también algún sector industrial puede perder, por supuesto tiene una industria más grande, que tiene más chances de sobrevivir quizás que la Argentina por una cuestión de escala, etc. Ahora, ¿qué pasa si realmente... No, perdóname, pero digo, ese es el problema que hay hoy, y enseguida volvemos en todo caso, pero antes de esta situación, hace 3 años, 4 años, 5 años, el Mercosur también estaba convaleciente. No hay una situación en donde de repente se desmadró la relación y empiezan a aparecer estas dudas. Totalmente. No sé, no vamos a hacer una larga historia del Mercosur, No, pero no. digamos que desde el 2000 para adelante tenés razón. Lo que pasa es que quizás del 2000 para adelante, ¿qué pasó? En el Mercosur, Argentina y Brasil, que son los socios grandes, por supuesto, que tienen más poder de decisión, tenían gobiernos que estaban también más o menos alineados en contra de la idea de abrir más el bloque. Hablo de Lula o el PT y el kirchnerismo. Y Uruguay y Paraguay siempre estuvieron interesados en abrir, pero no tenían suficiente poder, ¿no? Digamos, de negociación, para simplificar un poco la cosa, ¿no? Por supuesto, todo es más complejo, pero... Y en ese contexto, además, emergió China, y el Mercosur perdió interés, porque los países redirigieron buena parte de su flujo de comercio hacia China, incluyendo Argentina y Brasil, por supuesto. O sea que el Mercosur pasó a ser menos importante que antes, porque el Mercosur realmente es importante para el comercio industrial. Y el comercio industrial perdió peso en la época del boom de las commodities, y entonces también en la emergencia de China y el boom de las commodities le quitó un poco de interés a las negociaciones dentro del bloque. O sea que desde hace décadas el bloque está estancado, se avanzó muy poco en la agenda de la integración, más allá de, no solo es que permanecieron estos agujeros del arancel externo común, o estos esquemas de comercio administrado, o otras perforaciones al libre comercio, sino que tampoco se avanzó mucho en convergencia regulatoria, por ejemplo, en un tratado de inversiones, o la mayor facilitación del movimiento de visas de trabajo, o otro tipo de convergencia regulatoria. Avanzó realmente muy poco. Y si se fijan, los grandes hitos del Mercosur en los últimos 20 años fueron la incorporación de Venezuela y Bolivia. Venezuela ahora, quedó afuera temporariamente del bloque, no sé si ahora lo querrán reintegrar, pero fueron movimientos más políticos que de interés económico, ¿no? Digamos, no tenía más que tanto que ver con una motivación económica como si una motivación política. Entonces, efectivamente, el Mercosur languideció se paralizó la agenda de integración, y de hecho, por supuesto, quizás más subterráneas, hubo peleas entre los miembros del bloque, por supuesto. Lo que pasa es que nunca llegaron a este nivel de exposición que hubo la semana pasada, ¿no? Digamos. Bueno, eso sí es un componente político que tiene que ver con el estilo de los negociadores, ¿no es cierto? Porque es como pareciera difícil imaginarse el mundo de la diplomacia chocando de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, sí, totalmente. Creo que son expresiones que en otros lugares serían difíciles de remontar, ¿no? Digamos, aquí siempre la flexibilidad nos caracteriza y olvidamos las afrentas, pero hubiera sido mejor que no haya estos cruces dialécticos entre presidentes, ¿no? ahora, yendo a la cosa más, a los temas más del origen del Mercosur, ¿cuán importante sigue siendo hoy la idea de tener un mercado ampliado, o pasó a ser un tema que dejó de ser relevante? Bueno. ¿O para qué sectores? Tal vez para algunos sectores y otros no. Es una pregunta muy... ¿Hola? Sí. Ahora sí te escuchamos perfecto. No, pensé que me había desconectado. A ver. Hoy en día, así como está la estructura de comercio de Mercosur, realmente tampoco es que uno encuentra
una gran demanda del sector privado, ¿no? Por la agenda de la integración. Ahora, si uno mira lo que está pasando en el mundo, vieron que quizás habrán escuchado, ¿no? Que cuando apareció la pandemia, mucha gente se apresuró a decir, es el fin de la globalización, ¿no? Chao, se terminó todo. Y con el tiempo siempre las olas bajan, ¿no? Y si bien está en cuestión toda la idea de las cadenas globales de valor, ¿no? Por la dependencia de insumos críticos de países lejanos, esta anécdota del barco varado en el canal de Suez también agregó, ¿no? A decir, bueno, de repente el comercio global se puede paralizar. Si bien algo de eso subsiste, de hecho, si uno mira, el 2020 se siguieron firmando acuerdos de libre comercio en muchos lados. Y entre otras cosas se firmó un acuerdo que se llama RCEP, que es un acuerdo que involucra a buena parte de los países asiáticos. Por otro lado, en África se terminó de consolidar una zona de libre comercio que involucra casi a todos los países africanos. El NAFTA, que Trump amenazaba con detonar, se renegoció, y hubo otras cosas menores, ¿no? Y América del Sur es la única región importante del mundo que no tiene un acuerdo de libre comercio unificado. Es decir, hay una zona, digamos, toda América del Sur, y ni hablar de América del Sur con América, ¿no? Central. Entonces, en un mundo donde mucha gente cree que vamos a lo que se llama la regionalización de las cadenas de valor, en donde quizás hay una oportunidad para que los países de América Latina reemplacen alguna producción que hoy viene de Asia justamente por las disputas entre Estados Unidos y China, por la cuestión de la resiliencia de las cadenas de valor de insumos críticos cuando ocurre un episodio como la pandemia y de repente no tenés jeringas, incluso por la cuestión del cambio climático, porque si los bienes viajan menos, ¿no? Si en vez de un insumo abastecido a Estados Unidos de China va desde Costa Rica, hay menos impacto desde el punto de vista del transporte, ¿no? Y por lo tanto de la emisión de carbono, etc. Todo eso requiere que en América del Sur y América, en general el continente americano, los bienes fluyan con mayor fluidez y con cero aranceles, pero además hay otro tipo de convergencia regulatoria, hay cuestiones que son muy aburridas, pero unificación digamos, convergencia de regulaciones de tipo de seguridad, alimenticias, de sanidad, agilización de los procesos aduaneros, un montón de cosas donde eso está muy retrasado en general en la región. Y entonces, creo que hoy si América del Sur no toma conciencia de esto, nos podemos estar perdiendo una oportunidad de aprovechar que hay un mercado muy grande en términos de habitantes y no menor en términos de PBI a nivel global, y de ayudar a la transformación de la estructura productiva. Quizás yo lo vería al revés, ¿no? Para la actual estructura productiva argentina tal vez eso no es tan relevante como que da una oportunidad para que la estructura productiva argentina diversifique, ¿no? Su patrón exportador y algunos sectores logren ganar escala y logren ganar mercados dentro de la región en un esquema más integrado, ¿no? De comercio y de movimiento de factores, etc. Andrés, un par de observaciones y preguntas que te quería hacer puntual que respecto de la industria automotriz, que es lo que yo más o menos conozco, donde está muy metida en lo que es la negociación Mercosur. Hubo un acuerdo extra zona con México, donde los productos mexicanos entraban sin arancel, los vehículos mexicanos entraban sin arancel, que está vigente al día de hoy, que se extendió, se volvió a extender por algún tiempo. O sea, desde ese lugar el Mercosur incorporó algunos mercados a nivel bloque. Y después el tema de cómo se maneja, por ejemplo, Argentina con respecto a Brasil con los productos extrazona a nivel impositivo. Porque, por ejemplo, Argentina para los vehículos que son extrazona le pone un arancel del 35% para los vehículos que no vienen ni de Mercosur ni México. Algo que Brasil no pone esos aranceles, pone aranceles más bajos. Entonces, ¿cómo es la negociación? O no le pone aranceles a algunos productos. ¿Cómo es la negociación dentro del bloque para esos aranceles que se le ponen a productos externos al bloque? ¿Y cómo es la negociación con un tercero,
como fue México. Sí, ¿Cuáles son los criterios que tuvo el Mercosur en esto? no, es que ahí el sector automotriz es muy especial, ¿no? Si uno diría que el único sector que está realmente integrado en el Mercosur, pese al comercio administrado, es el automotriz en el sentido de que, bueno, vos, Norberto, que conocés el sector, en los 80 cada país vivía por la suya con el sector automotriz, Sí, por ¿no? supuesto. Y a partir de los 90 empezaron a decir, bueno, tardó un tiempo y no todas las terminales lo hicieron al mismo ritmo, pero con el tiempo uno dice, bueno, en Argentina tal empresa hace tal auto y en Brasil hace otro, ¿no? Y los autos van y vienen. Y ahora Argentina en ese esquema se ha ido metiendo más en lo que es pickups y, ¿no? Utilitarios. Utilitarios. Argentina es un polo de producción utilitaria, claro. Claro. Y todos los autos más de mayor escala, los autos de pasajeros, se hacen más en Brasil, ¿no? Digamos, en general. Ahora, después los países, claro, pueden negociar cupos individualmente, por ejemplo, como este que mencionás con México, en el marco de la LADI en general se hacen esas cosas, ¿no? Digamos, y hay acuerdos parciales, lo que se llaman acuerdos parciales, ¿no? Pero bueno, no son iniciativas unificadas, ¿no? Digamos, sino que más bien pueden obedecer a oportunidades que aparecen y que a veces son incluso impulsadas por alguna empresa que cree que puede tener alguna posibilidad de mejorar su intercambio de vehículos, ¿no? Si se arman estos acuerdos, porque en realidad en América Latina, ¿qué países producen autos? Argentina, México y Brasil. Colombia hace un poquito y no hay nada más, ¿no? Sí. Ahora, lo que vos decís que en Brasil hay algunos autos entran sin arancel externo, cosa que en realidad yo no sabía que pasaba eso en la industria automotriz. Si eso ocurre, y te doy la derecha porque vos conocés el sector, es parte del problema, no debería pasar, ¿no? Digamos, porque si hay un arancel externo común, yo te digo, autos está consolidado al 35%. Bueno, ok. Si Brasil decide no cobrar impuestos o cobrar un arancel menor a ciertos vehículos, está perforando el arancel. ¿Qué significa perforar el arancel? Que si... ¿Cuál es el problema que puede afectar el impacto potencial negativo para un productor argentino? En que no importa si está bien o mal que hace un arancel de 35, digo, eso es otra discusión. Yo te digo, dado que hay un arancel de 35, entonces vos sos Brasil y yo soy Argentina. Entonces nos vendemos nosotros sin arancel o que con un cupo, lo que llamamos el flex, ¿no? Digamos, Muy bien. Ahora, y yo te digo, para todos los autos que vienen de afuera, 35%. Entonces Norberto, Brasil, dice, bueno, no, ahora los autos que vienen de Japón pagan cero, estoy inventando, ¿no? Yo pierdo lo que se llama una preferencia. Porque si vos en Brasil querés vender autos en Argentina, vos tenés un 35% de margen contra el auto japonés, porque es el arancel. Si vos me sacás ese margen, me pones en desigualdad de condiciones frente a tus productores en mi mercado, y entonces ese tipo de cosas es lo que empieza a desbarrancar la cancha, ¿no? Pero por supuesto ese es un ejemplo de muchos otros, ¿no? De cuestiones de asimetrías, porque entre otras cosas el Mercosur nunca tuvo un órgano de resolución de disputas. Ustedes van a la Unión Europea y en vez de Argentina a Brasil, somos Francia y Alemania, hay un lugar que se llama Bruselas en donde alguien va y dice, che, este tipo está incumpliendo el acuerdo y hay alguien que no puede decidir y hay solución de diferendos, etcétera. El Mercosur nunca se quiso ceder mucha soberanía, los países sí, todo se termina resolviendo con lo que algunos colegas llaman la diplomacia presidencial. Y así terminamos la última vez, ¿no? Con la diplomacia presidencial. Cuando todo tiene que ser resuelto, o muchas cosas tienen que ser resueltas al más alto nivel, no hay ningún buffer intermedio. En fin. Ahora, Andrés, ¿y cómo, no solo en el sector automotriz en general, pero seguramente también ahí, cómo juegan los lobbies en este tipo de negociación? Digo, ¿el sector empresarial mira el problema desde afuera o está presionando en un sentido o en otro? Y ahí tenés una gran heterogeneidad, ¿no? Porque hay sectores que en el Mercosur son perdedores, en Argentina, o tienen más dificultades, por ejemplo, en general todo lo que es trabajo intensivo, ¿no? de baja calificación, y otros que pueden ser ganadores, por ejemplo, muchas producciones regionales. Entonces ahí es donde empieza la administración, ¿no? de los instrumentos de comercio en función de estas distintas realidades, cosas que en un bloque se pueden atender y de hecho había mecanismos de adaptación previstos originalmente en el Mercosur para responder a esas distintas realidades. Ahora bien,
el problema es cuando eso se eterniza, ¿no? O sea, la idea original, creo, del Mercosur era que los sectores perdedores en cada uno de los países tuvieran un tiempo de adaptación, se reconvirtieran, buscaran cambiar su patrón de especialización y encontraran su lugar en el mundo, por decirlo así, ayudados por políticas públicas en cada país, y eventualmente se produjera una reasignación de recursos, ¿no? Digamos, desde algunos sectores que expulsaran mano de obra, otros que pudieran ser ganadores y absorbieran en el mediano plazo esa mano de obra, pero de algún modo produciéndose un movimiento de factores. Todo eso no distó de ocurrir porque se fueron eternizando, ¿no? De esas situaciones. Que también Brasil tiene su propio proteccionismo, ¿no? De otros sectores que en Brasil nosotros somos ganadores y Brasil defiende. Pero hay un punto interesante y mucho más general, ¿no? Que tiene que ver obviamente con el Mercosur, pero también con las políticas sustitutivas de importaciones décadas anterior, que a veces lo que se cuestiona es la política, pero en realidad lo que hay que cuestionar es la falta de adaptación a las políticas, a los cambios en las circunstancias. O sea, cuando se pensaba en las ISIS, bueno, originalmente la idea de industria infante y todo eso era una idea muy plausible. Ahora, mantuvimos políticas estancadas durante décadas sin acompañar el desarrollo de las empresas. Entonces terminamos en un mundo muy poco competitivo. Yo no sé si esta situación actual es una ruptura por falta de adaptación o es una ruptura por errores de política, ¿no? Sí, es muy interesante eso. En realidad creo que justamente nunca los sectores que debían reconvertirse creyeron que eso iba en serio, ¿no? Y por lo tanto, por eso hay digamos, sectores que todavía tienen aranceles externos muy altos en el Mercosur y sectores que requieren protección diferencial a través de licencias no automáticas y otros tipos de mecanismos. Y se van persistiendo esos sectores. Porque para el policymaker es más fácil quizás darle a un productor que reclama un antidumping, ¿no? Una cláusula de salvaguarda o meter una reglamentación técnica que lo defienda de las importaciones, que decirle, vamos a hacer un proceso que de acá a 10 años vamos a intentar mejorar la competitividad vía inversión en nueva maquinaria, ¿no? Cambio del mix de producción, etcétera, a ver si logramos ayudarte a que sobrevivas sin toda esa ayuda externa, ¿no? En fin. Es difícil, realmente eso es un problema de economía política, ¿no? Digamos, no es creíble la estabilidad o la amenaza de la apertura. Y uno cuando habla de apertura parece que quiere destruir la industria, ¿no? Hay gente que lo toma así binariamente, pero en realidad todo tiene un costo, ¿no? Digamos, si uno protege de un modo permanente un cierto sector, ese sector tiene menos incentivos a innovar para mejorar productividad, bajar costos, etcétera, y termina perjudicando, por ejemplo, a los consumidores, etcétera. Y hay sectores que en Argentina claramente arrastran problemas competitivos de larga data y ningún gobierno se ha animado a abordarlos. Y problemas competitivos también y cuestiones regulatorias. Me imagino que el sector textil, si acá hubiera un representante del sector textil, te diría, sí, bueno, yo sería mucho mejor si no existiera la salada, por ejemplo, ¿no? Porque ¿no? Yo soy una empresa formal y tengo que pagar cargas sociales, impuestos, etcétera, y unos señores que van ahí a vender cosas a la mitad de precio y tienen mano de obra que no paga aportes y venden todo en negro, etcétera. Entonces también hay hasta problemas de esto, ¿no? Competencia desleal interna que tampoco han sido abordados nunca realmente por la política. Porque, bueno, esto, es más fácil decir, no, mantenemos, ¿no? Hacemos licencias no automáticas para productos de la industria X y buenas noches. Y entonces que sigan así. En algún momento... ¿no? Siga, es más fácil. Sí, una observación acá, por ejemplo, y vuelvo a la industria automotriz, que es lo que conozco, les pido disculpas. El Mercosur también fue excusa para seguir a veces no teniendo innovación.
En ese sentido lo digo puntualmente por innovaciones de seguridad de los vehículos, en los cuales estaban atrasados tecnológicamente y tenían legalmente, se habían firmado convenios para que, por ejemplo, a partir del 2014, 2018, se agregaran ciertos sistemas de seguridad. Bueno, alegando que Brasil no podía, en Argentina se fue posponiendo casi 8 años posterior el agregado de sistemas de seguridad que los otros tenían que traer y que estábamos atrasados 20 años en Europa, ¿no? Entonces, de alguna forma también, más que innovación, trajo atraso tecnológico en el sector automotriz, ¿no? El Mercosur. Bueno, no sé, vos también sabés que todas las idas y venidas con el tema de las mezclas con con biocombustible, sí, con biocombustible, tema, sí, ¿no? O la adaptación también. a los estándares de digamos, de emisiones de la Unión Europea, que también... La Unión Europea, sí, la serie Euro. De Euro 1 ahora van por Euro 7 en Europa, ¿no? Sí, pero además, no sé, ahora quizás empieza a cambiar, ¿no? Por suerte, ojalá, pero hace un par de años, o no sé, creo que 2019, sí, ADEFA presentó un plan de largo plazo, creo que llegaba al 2030, etcétera. En ningún momento mencionaba la producción de autos eléctricos, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Digamos, bueno, no sé si vieron hace poco que el gobierno quería, a partir del año 2000, de acá a 20 años, 2041, ya no producir más autos de combustión interna, ¿no? En la Argentina, por lo menos. Ahora, ¿qué pasa? En Europa, la norma Euro se volvió tan restrictiva que ya no pueden, por ejemplo, producir más vehículos diésel. No va a haber más vehículos diésel en algunos países como Suecia, como Dinamarca. No se van a producir más vehículos diésel. En Alemania ya tampoco a partir de este año, ni en Francia tampoco. Ahora, las restricciones en el Mercosur, obviamente, en Europa van por el Euro 7, acá vamos por el Euro 5. ¿Sí? Son mucho menos restrictivas. Y lo que sucede es que en Argentina tampoco hay infraestructura. Si uno quiere pensar en producir autos eléctricos, lo que tiene que ser la infraestructura de cargadores eléctricos a nivel nacional tiene que ser enorme y la inversión también enorme. Bueno, hay que ver cuánto hay por parte del Estado interés en poner toda esa infraestructura para contaminar menos. Es algo que abarca un poco más que la industria automotriz, sino que es una inversión muchísimo mayor que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Claro, claro. Y bueno, sí, podemos poner muchos ejemplos. Ahí viene también la cuestión del lobby que mencionaba Oscar, ¿no? Evidentemente, el poder de las terminales automotrices sobre los gobiernos es enorme, porque nadie quiere decir... ahora se acaba de ir Ford de Brasil. Sí, fue un escándalo. Un escándalo. Y claro, vos sos gobierno, no querés un anuncio de esos, porque como, ¿no? Digamos, una afrenta a la soberanía. Y entonces, en fin, se hace difícil la negociación, por supuesto, también. Hay lobbies todo el mundo hace lobby, los pequeños, la industria textil argentina poco competitiva o con sectores poco competitivos o con segmentos, ¿no? Digamos, con dificultad para competir, pero también las grandes terminales automotrices que dominan el mundo global, ¿no? Las terminales, de eso. ¿Qué? Las terminales y los productores de insumos para la industria automotriz también son muy poderosos. Ahora, Andrés, un poco para ir cerrando el tema, ¿no? Con dos reflexiones. Digo, ¿vos qué te gustaría que pase con el Mercosur? ¿Y qué pensás que va a pasar? Es simple, en 2 palabras. Bueno, dos palabras tenés nada más. Temo que pase que si en Brasil el año que viene, que hay elecciones, creo que es el año que viene, gana de vuelta Bolsonaro, un gobierno más, digamos, comillas, liberal, etcétera, los socios de Mercosur le digan a Argentina hasta acá llegamos y bajáramos a una zona de libre comercio con el problema de la Argentina doble. Primero que, si vos, por ejemplo, sos argentino y vendés vino a Europa y un productor uruguayo vende vino a Europa y Uruguay tiene un acuerdo para vender en la Unión Europea con arancel cero y Argentina no,
el productor de vino argentino pierde, porque tu socio hizo un acuerdo y vos no. Y luego vas a perder la preferencia de la que hablábamos. Una vez que Uruguay dice haga un acuerdo de libre comercio con China, el productor argentino va a tener que competir con arancel cero con los productores chinos que también llegan a arancel cero Uruguay. O sea que ese es un mal escenario para la economía argentina, que los demás nos abandonen. Bien, bien. Si vuelve el PT el año que las elecciones en Brasil y el Mercosur sobrevive como está hasta ahora, puede seguir sobreviviendo en esta statu quo más o menos. Que tampoco sería bueno, ¿no? Acuoso. No, pero es el que menor costo político de corto plazo tiene, ¿no? Sí. Ese es el problema. Claro. No sería bueno, pero nadie sale perdedor en el corto plazo. En fin, todas son malas. No creo que sea ninguna buena, lamentablemente. Menos mala. Para Argentina es lo menos malo, sí. Claro. Bien, me gustó hablar de Mercosur. Igual creo que hay tela para cortar todavía, ¿no? No, por supuesto. Nada de falta bastante. Bueno, en el medio de esto, y les doy la pastillita, lo último que tiene que ver con la industria y que tiene que ver con el Mercosur. Hoy BMW anunció que empieza a comprar litio argentino para la producción de autos eléctricos. Sí. Arranca con $300 millones que se pueden llegar a convertir en el triple dentro de 2 años. Estamos perdiendo nosotros mismos insumos propios para producir nuestros propios autos eléctricos a un costo menor. Nada, de hecho, Toyota se lleva casi toda la producción de litio que se hace en Olaroz, en Jujuy, en el Salar del Hombre Muerto. Nada, les comento algo así como para que, la última pastillita para que veamos cómo estamos. Bueno, me gustó esto, me gustó, nos volvemos a encontrar, tenemos a Cecilia callada hoy, no habló. No, pero Cecilia después es nuestra editora y edita y superpone y cambia, dice otras cosas de lo que nosotros decimos. Ese es el juego, ¿no? Está bueno, ¿no? Estaría bueno, ¿se imaginan? Claro. Estamos así. Bueno, les mando un abrazo, me gustó mucho. Vamos a seguir con algunas, vamos a experimentar en los próximos podcasts, así que estén atentos porque vamos a hacer, ¿se acuerdan la música experimental de fines de los 60, principios de los 70? Bueno, claro. Podemos empezar el podcast a hacer algo experimental. Vamos a ver en qué queda. Podemos predicar el experimento de John Cage. Y eso ya es viejo, ya es viejo, una obra que creo que se llamaba 4 minutos y medio, ¿no? O algo así. No, era el piano preparado de John Cage, que era un piano donde le ponía clavos, tornillos, herramientas. Yo me refería a una que consiste en una partitura que solo tiene silencios y el ejecutante, sí, claro. El ejecutante se sienta y pasa la partitura y no toca nada. Y entonces podemos grabar un podcast así y ver, ¿no? qué reacción tiene el público. Así es. Quizás, si es el más escuchado de partida doble, es un signo, ¿no? Está muy bien. Claro. Bueno, les mando un abrazo. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast para seguir hablando de economía, de cocina, un poco de autos y también de música. Abrazo grande y gracias. Ahí está, ahí va la salsa de tomate. Espectacular. Muy bien. Nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Okay, chao.